En esta lección vamos a hablar sobre el modelo SIR. Este modelo consiste en un sistema de tres ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales que no poseen una fórmula con una solución explícita. Se utiliza para lo que sería modelar la respuesta de la población de hospederos de una enfermedad y ver la forma en que ésta se transmite entre los diferentes individuos de esta población. Para esto, la población se divide en tres categorías: los susceptibles, los infectivos y los removidos, que también se les puede encontrar con el nombre de recuperados o resistentes. Sin embargo, el nombre de removidos es mejor, debido a que algunos de los individuos infectados podrían fallecer durante el proceso de la enfermedad. De cualquier manera, el término a lo que se refiere es a la imposibilidad de estos individuos removidos de poder volver a contraer la enfermedad por parte de los infectivos. Otras categorías que se pueden agregar al modelo son los latentes y también podrían agregarse los fallecimientos por la enfermedad, pero el modelo básico cuenta con estos tres compartimentos. Además, se debe tener en cuenta la densidad en que ocurren estas poblaciones, lo cual se va a explicar más adelante. Se parte también de que la población es constante y entonces ante esa situación el cambio de los susceptibles en el tiempo, más el cambio de los infectivos en el tiempo, más el cambio de los removidos en el tiempo, sumaría 0, debido a que la reducción por infectivos se compensa por el paso después de estos a removidos, y estos dos juntos reemplazan la población inicial de susceptibles, por lo cual el balance sería 0. Y esto nos vendría a dar el tamaño de la población total en el tiempo en que se esté estudiando la población. Otro de los supuestos es que hay una mezcla aleatoria de los individuos susceptibles con los infectivos, donde cualquier individuo tendría la posibilidad de toparse con algún otro, y eso ayuda a que se dé la dinámica del sistema. Un valor importante que hay que tomar en cuenta en este sistema es lo que sería el coeficiente de transmisión, que también se le conoce como tasa de infección instantánea, y básicamente lo que nos va a dar es el incremento en el número de casos por infectado. Esto, si lo vemos en la ecuación diferencial del cambio de los susceptibles en el tiempo, lo que va a producir es que al interactuar los susceptibles con los infectados y por medio de esta tasa de transmisión se va a dar una reducción en el número de los susceptibles iniciales conforme estos van adquiriendo la enfermedad. De esta manera, la relación de S con R es una respuesta lineal. Entre más susceptibles se va a tener un incremento en el número de los infectados. Y en este sentido hay una relación denso-dependiente donde la enfermedad puede propagarse entre los diferentes miembros de los susceptibles. De esta manera, la tasa de transmisión sería un valor continuo que nos indica la cantidad de casos per cápita por unidad de tiempo en que se evalúa la enfermedad. Debido a esto, el cambio de los infectados en el tiempo va a estar alimentado por ese consumo de susceptibles, por así decirlo de una manera, pero también se va a reducir por una tasa de recuperación que vamos a explicar más adelante. Y conforme se van recuperando, se van convirtiendo en removidos. De esta manera, también es importante tener en cuenta el concepto de incidencia, que es similar a lo que sería la tasa de transmisión, pero en forma de valor discreto, donde solo nos da una sumatoria de casos nuevos que ocurrieron en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, si se reportara la cantidad de casos en una semana, sería un valor discreto que nos hablaría de la incidencia, pero si estuviéramos viendo estos valores en diferentes momentos como días, o incluso podría hacerse, dependiendo del caso que se esté estudiando, por horas, tendríamos que usar valores continuos para hacer deducciones instantáneas de cómo se está comportando la población. Este valor de R, que también en algunas ocasiones aparece como beta, es importante porque nos indica cómo se da el contagio. Y básicamente está compuesto por la relación que está entre el número de contactos que tiene un individuo de la población con sus miembros, multiplicado por una probabilidad de contagiarse por un infectivo. Y todo esto dividido entre la población total que conforma ese grupo. Entonces, ante la situación de que el patógeno sea bastante efectivo en lograr dispersarse en la población, y suponiendo un ejemplo en que la probabilidad de contagiarse es máxima, tendríamos que cada individuo infectado o infectivo contagiaría a los susceptibles con que se tope, y estos a su vez con los siguientes susceptibles con que se encuentre, incrementando de esa manera rápidamente la enfermedad entre la población.
Pero si la probabilidad es baja o no es la probabilidad máxima, puede ser que con algunos de los individuos que se tope no presenten esa situación de contagio. También podría ser que los organismos se topen con individuos que son inmunes a la enfermedad, que pueden ser individuos ya removidos porque se recuperaron del patógeno, produciéndose menos casos, aunque sea el mismo valor de R. De ahí viene el caso que tenemos la relación del número de contactos por individuo por la frecuencia de susceptibles en la población. De esa manera, la forma en que la enfermedad se distribuye entre la población va a depender de las interacciones entre los individuos y la probabilidad de transmisibilidad que es inherente al patógeno y de la población de susceptibles con que se cuente. Y después viene ya lo que sería esa tasa de recuperación, la remoción de los infectivos. Esa tasa básicamente es el inverso del tiempo de residencia o la duración de la enfermedad en un individuo antes de recuperarse. Esa duración en cada individuo es donde se va a dar la transmisión hacia otros miembros de la población. De esta manera, por ejemplo, para una enfermedad que dure 14 días, el inverso de 14 nos va a dar esa tasa de remoción de infectivos. Sin embargo, cuando se da el caso de asintomáticos, que hay un periodo donde no se presentan síntomas y no se transmite la enfermedad, debe considerarse eso en los modelos y se podría ajustar añadiendo otro componente en la ecuación. Si pensamos en una situación donde los infectados sean cero en cambio de estos en el tiempo y el punto de equilibrio cero infectados es inestable porque apenas se tenga un infectado puede empezar a dispersarse la enfermedad en la población, podemos sacar la siguiente relación. Eliminando las I de la fórmula, tendríamos que los susceptibles tienen que ser mayores a la relación que hay entre la tasa de remoción sobre la tasa de transmisión para que se dé la dispersión de la enfermedad. De esa manera, si la densidad es bastante alta, se va a dar ese brote. Por esa razón, cuando se habla de enfermedades, es más común que esto se dé, por ejemplo, en plantas, en lo que serían monocultivos, y suelen ser zonas donde no hay un control biológico natural de las poblaciones que podrían producir la enfermedad en la población, siendo más fácil su dispersión. También lo vamos a ver en la ganadería, donde en corrales es muy fácil que se dé la dispersión de un patógeno que puede enfermar todo el grupo de organismos que se está viendo. Y en el caso de los humanos vamos a verlo mucho en centros de estudio, donde hay una aglomeración de personas en las aulas y donde hay mucha interacción entre los participantes de ese tipo de actividad, principalmente en lo que son personas jóvenes. Y después están las grandes ciudades, donde vamos a tener una cantidad de habitantes por metro cuadrado bastante alta, lo que incrementa el número de contactos y por ende incrementa también la cantidad de susceptibles que están expuestos ante los infectivos. De ahí es que venga el concepto de lo que sería fuerza de infección o tasa básica reproductiva de la enfermedad, conocido como R0. Y vamos a tener dos casos en el que es independiente de la densidad, donde la población de susceptibles es casi que la totalidad de la población, entonces es una relación prácticamente del 100%. Y ahí lo que va a regular la dispersión de la enfermedad básicamente es el valor de R sobre A. Y eso nos va a dar ese valor de fuerza de infección. Mientras que en situaciones donde es denso dependiente, con reducir la densidad de la población de susceptibles, se reduce la propagación del patógeno y el R0 bajaría. Esto es más claro si se ve con gráficos de prevalencia, donde se nota la fracción de la población que está infectada respecto al total. Si la prevalencia incrementa con la densidad poblacional, quiere decir que hay una facilidad de ese patógeno para transmitirse, facilitado por la cercanía entre los miembros del grupo. Y si por el contrario la prevalencia se reduce con la densidad poblacional, quiere decir que la transmisibilidad del patógeno está limitado solo al número de contactos directos que tienen los susceptibles con el infectado. En todo caso, el valor de R0, si es mayor que 1, nos va a indicar el inicio de un brote epidémico. Lo mismo pasa con el valor de R si sobrepasa A, como lo hablamos antes. Y si recordamos lo que sería la dinámica de poblaciones,
por modelos de crecimiento. Este valor de R0 es lo mismo que el lambda, que era la tasa fundamental neta reproductiva. Y en este caso estamos hablando de solo descendientes per cápita, que en este caso sería casos por infectivo. Y sería la relación que hay entre dos momentos en la población de casos. De esa manera, ese incremento de un lambda mayor a 1, en este caso R0 mayor a 1, nos va a dar el aumento de la epidemia en la población, mientras que si ese valor baja de 1, va a ir mermando la enfermedad. Entonces estos modelos S y R trabajan sobre densidades, que es algo que hay que tener en cuenta y que no necesariamente está presentado en el modelo per se, sino que tiene que ver con la relación de contactos que tengan los individuos entre ellos. Se podría tener un individuo en un área que si no tiene contactos, el valor de R0 sería bajo debido a que no habría posibilidad de dispersión. Pero podemos tener una situación en un espacio donde se tenga una cantidad de individuos que proporcionalmente tendrían contacto entre ellos y sería similar a tener una cantidad mayor de individuos, pero en un área mucho más grande, lo que haría que esa proporción de contactos fuera similar y por lo tanto, ante estas situaciones, estas dos poblaciones se comportarían con el mismo nivel de R0, debido a que el tamaño en la cantidad de individuos no es determinante, sino el área donde se desarrollan las actividades de esa población, la que puede incrementar o no el valor de los contactos. Con solo reducir esa área donde los individuos están vinculados, se incrementa el valor del R0. Y esos son factores que hay que tomar en cuenta cuando se interpretan este tipo de análisis. Porque la relación que se da entre la enfermedad y los susceptibles es similar al sistema depredador-presa, en lo cual teníamos la tasa de captura, que sería igual acá a esa tasa de cambio de susceptibles a infectados, por lo cual se puede ver como una forma de consumo. Cuanto más se le facilite ese consumo de susceptibles a los individuos infectados, más rápido se va a dar la propagación de la enfermedad. Y esto nos lleva a un número importante que sería el número reproductivo efectivo o RE, que vendría dado por la población inicial de susceptibles por el valor de R sobre A, o sea, por el valor de la tasa de transmisión sobre la tasa de remoción. Y como sabemos que el R es el número de contactos por la probabilidad de contagio y que el inverso de A es la duración de la enfermedad en sintomatología que puede producir transmisión, si se divide esta relación entre el total de toda la población, obtenemos ese valor de RE, que básicamente es el número de infectados causados por un infectivo en forma promedio. En un ejemplo, ese RE puede ser de 3, donde nos indica que cada vez que un individuo se topa con la cantidad de susceptibles que la probabilidad le permite contagiar, van a ser 3 nuevos casos durante ese periodo en que tenía los síntomas para transmitir la enfermedad. Y de acá el nombre de valor efectivo porque nos dice la cantidad de nuevos casos exactos que se están produciendo por cada infectado durante el tiempo que estuvo con los síntomas. Entonces, en cuanto a medidas que se pueden tomar para reducir ese valor, se pueden descomponer entre los elementos que componen el numerador y, por ejemplo, la duración de los síntomas en el organismo que está infectado se puede reducir con medicamentos de medicina humana y veterinaria, según aplique en el caso. La otra sería el número de contactos se puede reducir por aislamiento de lo que sería los individuos con síntomas y de esa forma cortar la propagación. Y también acá vendría lo que sería la reducción de los contactos de la población en general de susceptibles, pero por medio de lo que sería la cuarentena, donde los organismos, aunque no presenten síntomas, se restringen a ciertas zonas para reducir la posibilidad de contagios. En el caso de poblaciones humanas, entre esas medidas podría estar la reducción de contactos por medio de trabajo y clases virtuales. En el caso de animales de la ganadería o también poblaciones silvestres, puede ser por el aislamiento de organismos que se encuentran con la enfermedad mientras se recuperan. Y también estarían todas las medidas de control fitosanitario para el caso de plantas, en el que sería remoción de los individuos enfermos de las poblaciones. El valor de transmisibilidad se puede reducir mediante el aseo y mediante barreras, como el caso de lo que serían mascarillas
que lo que harían es un bloqueo de la actividad en sí ya del patógeno para dispersarse. Y finalmente, otra opción para reducción de este valor de RE es bajar la cantidad de susceptibles, y esa cantidad de susceptibles se puede convertir en removidos por medio de la vacunación, lo cual se va a explicar más adelante. Pero con estos valores es lo necesario para iniciar la modelación en el programa RStudio de los comandos necesarios para este sistema. Entonces aquí vamos a ver la programación del modelo SIR en RStudio. Vamos a ver ejemplos de un caso tradicional o básico, un modelo incluyendo nacimientos y muertes, un modelo con vacunación y también cómo se hace para ajustar datos que se tengan de infectados a un modelo de este tipo para obtener los parámetros en el caso de eventos de enfermedades que ocurrieron previamente. Para el modelo SIR básico vamos a utilizar la librería de Solve, entonces la llamamos con el comando library y lo siguiente es ingresar las ecuaciones, las 3 ecuaciones. Le vamos a poner SIR al objeto y con el comando función le decimos que va a estar en función del tiempo, de las poblaciones iniciales con state y con los parámetros con params, y lo mencionamos acá en esta lista que va a estar después con esa información. El cambio de los susceptibles en el tiempo va a estar dado por el negativo del valor de tasa de transmisión R por la interacción de los susceptibles con los infectados. El cambio de los infectados en el tiempo está incrementado por esa relación anterior y se le resta la tasa de remoción que convierte infectivos en removidos, y eso nos brinda la última ecuación diferencial, el cambio de los removidos en el tiempo. Entonces le solicitamos que nos dé los valores respuesta después de este grupo de ecuaciones diferenciales. Vamos a ingresar los parámetros y vamos poniendo aquí los valores. Si hacemos 1 sobre la tasa de remoción, nos da la duración de la enfermedad, que en este ejemplo son 25 tiempos, que podríamos decir 25 días. Y hay ejemplos de enfermedades con duraciones bastante largas, incluso en periodos de ventana en que se puede detectar que el organismo está infectado, pero todo ese tiempo previo pudo haber estado contagiando a otros susceptibles. Ponemos las condiciones iniciales de las poblaciones, indicamos el número de susceptibles, de infectados ponemos 1 nada más y de removidos en ese momento no habían. Siempre va a iniciar con 1, pero uno podría poner otros valores de infectados si ya agarró la epidemia en un momento un poco avanzado. Igual se puede correr el modelo. Indicamos el tiempo en que queremos modelar la población. Aquí vamos a ponerle una cantidad de 100 para ver cómo evoluciona la enfermedad. Y a la salida de las ecuaciones le vamos a poner sir.out. Llamamos al comando ode, le decimos qué va a ser y, el inicial, los tiempos y la función que habíamos escrito antes, SIR, y llamamos los parámetros. Y nada más pedimos la salida y aquí ya nos generó la respuesta de los 3 tipos de compartimentos de la población y qué abundancia tenían en cada momento en que se evaluó. Cuando ya se tiene la respuesta de este tipo de modelos, entonces se puede graficar el diagrama de fase, que sería en el eje Y tener la cantidad de infectados y en el eje X la cantidad de susceptibles. Por medio de una ecuación linealizada se puede obtener ese valor de cantidad máxima de infectados, que incluye básicamente la relación de la tasa de remoción sobre la tasa de transmisión y algunos valores del logaritmo de dicha tasa. Pero gráficamente es fácil verlo por la curva, que es donde llega al máximo. Estos gráficos se leen de forma contraria en el eje X, iniciando desde la derecha hacia la izquierda. Entonces hay un umbral, ese umbral se llama A sobre R y ese valor de A sobre R nos va a dar un número de susceptibles. Y si la cantidad de susceptibles es menor a ese valor, no se daría el brote epidémico, sino que la cantidad de infectados se reduciría rápidamente y desaparecería de la población. Entonces,
Suponiendo un valor medio de susceptibles y en el caso de una población que tuviera todos sus individuos susceptibles menos el primer infectado, lo que haríamos es que esa cantidad de infectados iría incrementando en el eje Y la cantidad de susceptibles pues se irían transformando en infectados, se iría reduciendo hasta que se llegue a ese valor máximo. Después de ese punto, la cantidad de susceptibles que va a haber en la población es menor que el umbral. Entonces, esta población de infectados va a ir cayendo y desapareciendo conforme se convierten en removidos, los cuales ya no podrían infectar a los susceptibles. Dependiendo del valor en que iniciemos en la relación, ya sea de cantidad de infectados y susceptibles, así va a ser cómo se va a comportar la curva. Este es un ejemplo con una población de susceptibles que fuera el 75% del total de la población y un 25% de infectados al inicio del brote y llegaría a un valor mayor de infectados máximos. Mientras que una población que ingresara con un brote muy importante inicial de infectados, pero que la cantidad de susceptibles en esa población no fuera tan grande, no llegaría al umbral, por lo que no se daría un brote epidémico. Entonces, de este gráfico se puede ver que en poblaciones muy grandes, la cantidad de infectados máxima no va a llegar hasta el total de la población, pero en poblaciones grandes donde el origen de la infección fue explosivo, donde la transmisión se puede dar de forma elevada, que sobrepasan el umbral de susceptibles, por lo cual se llega a un máximo de infectados bastante alto. Y el caso de los que estén por debajo del umbral de susceptibles quiere decir que son poblaciones más pequeñas y si la enfermedad inició de forma muy abrupta, muy pronto no van a haber susceptibles para contagiar y entonces el brote se extingue rápidamente. Siguiendo con el modelo que estábamos realizando en R, podemos formular aquí lo que sería el diagrama de fase. Hay que abrir para realizar el diagrama de fase los comandos que están en el archivo grindr. Estos comandos se les da en el botón source para que se cargue y se debe ir al comando run para cambiar el tiempo y se le puede poner 1000 para que corra mejor las trayectorias. Y el comando que vamos a usar se llama plain. Llamamos la librería de solve, la librería root solve y la librería FME para que corra estas funciones de grind. Y lo siguiente es meter el modelo. Aquí se tiene que llamar modelo, pero son las mismas funciones que pusimos antes. Un tiempo, unos estados iniciales, unos parámetros y se ingresan las funciones que pusimos antes del sistema SIR. Se le da a correr y lo siguiente es no mencionar los parámetros que también pues son los mismos que habíamos puesto antes, DR y A. Y volvemos a llamar las poblaciones iniciales, solo que acá tiene que llamarse P y S, esos vectores, para que lo lea el comando plain. Y se copia aquí con estas especificaciones para que solo nos salgan los vectores que indican la dirección en que se comportan las líneas, para guiarnos en la lectura del gráfico. Y en los valores máximos se pone de los susceptibles. Entonces le ponemos que el vector es verdadero para que lo muestre en el diagrama. Y para mostrar la línea de nuestros datos le ponemos run con trayectoria verdadera. Entonces aquí en el diagrama de fase vemos cómo los vectores nos indican que los infectados aumentan en Y y los susceptibles disminuyen hacia la izquierda en X. Y vemos acá cómo iniciando con un infectado, esa cantidad susceptible se va reduciendo y los infectados aumentando hasta este punto, que sería el máximo de infección. Y después de eso decaería rápidamente hasta el punto de que se extingue la enfermedad de la población. Para conocer el valor exacto de ese máximo de infectados, usamos otros comandos. Y esta línea azul que está acá de los infectados lo que nos indica es el punto en X donde va a estar el valor de umbral, que sería la cantidad de susceptibles que tenía que superar los de la población para que se diera el proceso epidémico. Lo siguiente es calcular el umbral para que se dé el brote epidémico, que en este caso se hace por medio de
la relación de A sobre R, y si lo calculamos vemos que es 2000 y nuestros susceptibles sobrepasaban por mucho ese valor, por lo cual viendo el gráfico se da ese proceso epidémico. Buscamos el mayor número de infectados, que lo podemos ver en el gráfico, y con el comando máximo, llamando la salida de la función SIR que habíamos hecho, nos da que es en este ejemplo de 90.000 individuos, cómo se va a comportar este brote epidémico. Queremos saber en qué fila está eso de la salida y nos dice que es en la fila 80, y si lo llamamos acá con estos corchetes y ponemos fila 80, nos devuelve los valores del tiempo de los infectados, los removidos y los susceptibles que se espera para ese momento. En el tiempo 7 sería cuando se alcanza ese valor. Una vez que se tiene el diagrama de fase y se entiende cómo es que se da el proceso infectivo, se grafica finalmente lo que serían las líneas de comportamiento en el tiempo, y de esta manera aquí vemos cómo en este ejemplo se va decayendo de una población de susceptibles casi que total, apenas aparece un infectado y la infección va subiendo y esa cantidad de susceptibles va bajando hasta un punto en que empiezan a recuperarse poco a poco, y va a haber un momento en que los recuperados acumulados van a sobrepasar a la cantidad de casos de infectivos activos que hay en la población en este momento. Y los casos de infectivos activos van a ir decayendo con el tiempo hasta que desaparecen totalmente y se acaba la enfermedad. Y la mayoría de estos removidos son individuos que se recuperaron o bien que murieron debido a la enfermedad, pero no transmiten hacia los que lograron permanecer susceptibles. En algunos casos, este valor de susceptibles puede ser bastante bajo si la enfermedad era fácil de transmitir, o en otros casos puede ser que una proporción considerable de la población nunca llegó tan siquiera a tener contacto con los infectivos. Entonces, otra forma de ver este sistema de ecuaciones diferenciales es si se estudia por frecuencias, donde no solamente tenemos la cantidad poblacional que tenía cada grupo, cada compartimento, sino que esta se expresa en relación al total de la población. Así, en este caso, cuando tenemos la ecuación para el decrecimiento de los susceptibles, el cambio en el tiempo, que es negativo debido a la interacción con los infectados, lo que tendríamos acá es que si vemos esto en relación con toda la población, donde tenemos individuos que pueden ser inmunes o que pueden ser recuperados de la población, el porcentaje de los susceptibles de la población total ahora es más bajo, aunque la probabilidad de contagio podía ser similar entre dos individuos, pero si está presente un resistente, este podría actuar como una barrera entre el infectado y el individuo sano, lo que produce una menor prevalencia de la enfermedad en la población. Y al tener una menor prevalencia, entonces el valor del umbral es más difícil de superar, porque los susceptibles no representan tanto de la población. Si se analiza de esta manera, el único valor que se divide entre el n total sería la relación de S por I, y no así la remoción de infectivos ni la formación de resistentes o removidos, que están dados por la tasa de remoción, que es el inverso de la duración de la enfermedad. Para graficar el modelo en R se llama el comando matplot. Llamamos la salida que habíamos hecho con el comando ode, sir.out, y le decimos que la primera columna es el tiempo en X, y en Y ponemos las columnas 2 a 4 de esa misma salida que nos indicaba dónde estaban los susceptibles, los infectados y los removidos. Después le decimos el tipo de línea que sea L, le ponemos tiempo en X y población en Y le podemos poner un título donde podemos además ingresar los valores de R y de A para cuando se vea el gráfico tener esa información disponible ahí. Y simplemente el resto de información es de formato para las líneas, que sean líneas continuas. Y le ponemos colores azul, rojo y verde para cada una de las categorías que tenemos en el archivo de salida de las ecuaciones diferenciales. Y acá podemos ver el gráfico, cómo sale. Lo último es ponerle una leyenda que esté en la parte superior y se indica el nombre de cada una de las líneas, que están en el orden que estaban en la tabla de salida de las ecuaciones diferenciales.
y se indica el color para la leyenda correspondiente con cada línea. Y de esa forma ya tendríamos el gráfico y podemos interpretarlo de acuerdo con los valores que habíamos calculado antes y ver cómo se va a comportar la enfermedad en la población. Y esto lo que nos sirve es para hacer proyecciones con las que se pueden tomar decisiones para el control de la epidemia o para entender cómo se dio. Después, con estos modelos SIR, lo que se puede hacer es añadir componentes en las ecuaciones y podemos verlo con nacimientos y mortalidad, ingresando una tasa de natalidad para la población y también una tasa de mortalidad. Para la natalidad, lo que se hace es ingresarlo en la función de los susceptibles y es la natalidad por el total de la población, que estaría compuesta por la sumatoria de susceptibles, infectados y removidos. Y además se le resta a los susceptibles un valor de decaimiento de la población por la tasa de mortalidad. Esto también se va a hacer con lo que serían los infectados, un decaimiento por mortalidad natural, no por la enfermedad, y lo mismo con los removidos. Esa tasa de natalidad podría ser para poblaciones con crecimiento exponencial el inverso de la expectativa de vida. Y esa expectativa de vida expresada en las unidades en que se está midiendo la población en el modelaje. Por ejemplo, sería, en vez de años, expectativa de vida en cantidad de días. Y si no se dispone de datos de la tasa, ya sea de natalidad o de mortalidad, lo que se hace es tomarla como iguales. Sin embargo, si se cuenta con los datos por censos, es mejor ingresarlos. También recordar que la tasa de remoción es el inverso de la duración del periodo de transmisión de la enfermedad en un individuo. En este caso, para 14 días, esa tasa sería 0.07. Ingresamos aquí de nuevo los valores de los parámetros y de las cantidades iniciales de la población, que en este caso sería una población de 5 millones. Y como valor de inicio de los infectados ponemos 1 y en removidos 0. Y simplemente el resto del modelo pues se corre de manera similar con los mismos comandos de la función ODE. Con el comando grind de igual manera le damos correr y lo llamamos por medio de las librerías de Solve, Ruxolve, FM. Ingresamos en el modelo en Grind de nuevo los parámetros de natalidad y mortalidad para cada componente de las ecuaciones diferenciales y se genera de igual manera con estos parámetros el diagrama o plano de fase. Y en este caso vemos acá cómo se va incrementando en esta población que es bastante grande, de 5 millones, hasta que llega a un valor máximo de infectados, donde empieza a decaer la epidemia. Como es una población tan grande, obviamente supera el valor del umbral, que en este caso, por medio de los valores de la tasa de transmisión y la tasa de recuperación, nos decía que era 1.500.000 personas. Si calculamos el valor de RE para esta población, obtenemos que es de 3.14, por lo cual cada infectado propagaría a 3 casos secundarios la enfermedad. Y para este ejemplo de proyección, coincide por casualidad que también el número máximo de infectados rondó cerca de 1.500.000 personas. Y si se hace el cálculo, se nota que se alcanzó ese máximo de infectados en el día 109, debido a que es de rápida propagación. Si llamamos la fila 110 en este ejemplo, que es donde están estos datos, podemos ver que la cantidad de susceptibles ya es inferior a la de removidos y a la de infectados. Por lo tanto, su proporción dentro de la población total se va haciendo cada vez menor y la epidemia se empieza a reducir. Se hace el gráfico del modelo que veíamos corrido de nacimientos con muertes, con los mismos comandos que utilizamos anteriormente y se puede añadir la información de la tasa de incremento y de la tasa de mortalidad para que salga en el título del gráfico. Y acá ya con la leyenda podemos ver cómo
En este ejemplo, en una población humana que tiene una tasa de nacimiento y de mortalidad, como después de que se da la pausa de la enfermedad por la caída de los infectados, los removidos van desapareciendo debido a la mortalidad, pero los susceptibles se van incrementando lentamente debido a esa tasa de natalidad natural que tenía la población. Si se prolonga esto más en el tiempo, pues volveríamos de nuevo a algún momento tener el valor de susceptibles iniciales. También nos sirve para, en otros ejemplos, poder ver si una enfermedad persiste en la población, no desaparece del todo. En lo que tiene que ver con la vacunación, que puede reducir la cantidad de susceptibles, pero manteniendo la población total, se debe cumplir unas relaciones para que esto sea efectivo. Y esa vacunación tiene que lograr que el valor de RO sea menor que 1, menor o igual que 1, para que no se produzca el brote epidémico y de esta forma el valor de A sobre R sea un umbral más alto que los susceptibles que hay en la población. Si la vacunación es efectiva, termina por reducir el valor de RE a que sea igual o menor que 1, porque se reduce la cantidad de susceptibles en la población. Y de esta manera, los que están vacunados ayudan a proteger al resto de personas que no están vacunadas, lo que se conoce como inmunidad de rebaño, ya que van a servir como barrera junto con los removidos ante el contacto con infecciosos por parte de muchos de esos susceptibles que aún quedan sin vacunar. Entonces, con un programa de vacunación de una población que tenga una enfermedad, no se busca el 100% de la vacunación de toda la población porque hay un umbral el cual permite saber en qué punto es efectivo para lograr los valores indicados antes. Y básicamente viene la relación de restarle a 1 sobre el RE o bien 1 sobre el RO, que es lo mismo. Esto nos va a dar el porcentaje de la población a la cual hay que vacunar, pero también tiene que verse si la vacuna tiene un grado de efectividad. Si no es al 100% efectiva, hay que dividir ese valor obtenido entre la efectividad de la vacuna y nos da el porcentaje final al cual hay que vacunar de la población. Ese es un porcentaje total de personas. Podría ser que la vacunación se haga en campañas día a día, dependiendo de cómo sea que se está controlando la epidemia. Entonces, cuando queremos añadir en el modelo SIR la vacunación, solamente en la ecuación de los susceptibles les restamos la tasa de vacunación por el valor de la cantidad de susceptibles que hay y se lo sumamos a la ecuación de los removidos. Para una población de 5 millones, si utilizamos la ecuación 1 menos 1 sobre RE, vemos que el umbral de vacunación es de 68% de la población en total para que funcione la vacuna. Y si hacemos ese valor por la cantidad de susceptibles que teníamos en la población, que en este caso era una población de 5 millones, nos da 3.400.000 en total, que es mucho. Esto en R se hace por una tasa de vacunación diaria, entonces vamos a poner un valor de 0.001 por los susceptibles y son 500 personas por cada día. Entonces ya se corren las ecuaciones, igual como hicimos en los ejemplos anteriores, lo ponemos también para el modelo que vamos a correr con el comando de green de plane y añadimos aquí el valor de vacunación y podemos ver el plano que se genera. Vamos a correrlo para ver varios en conjunto, cambiando ese valor de vacunación entre diferentes gráficos que vamos a hacer. Y aquí lo corremos de nuevo para ver cómo se observaba con ese factor de 0.001 de vacunación. Tenemos los valores del máximo de infectados que fueron 1.500.000 con esa tasa de vacunación baja. Y hacemos acá el modelo en Matplot. Ahora vamos a correr lo mismo, las mismas ecuaciones, solo que vamos a subir esto a 0.01, que es un poquito mayor cantidad de vacunación de la población diaria.
suponiendo que se está haciendo un mayor esfuerzo en la vacunación para frenar la epidemia en esta población. Y se le da a correr de nuevo a este sistema de ecuaciones diferenciales para que nos genere la respuesta en cada uno de los componentes. Y el que nos interesa más es el de los infectados. Para generar los gráficos, y aquí podemos ver en el de plano que empieza ya con una menor cantidad de susceptibles y la curva, por lo tanto, se hace más pequeña, que en el gráfico de líneas tal vez no se note tanto, pero en el plano y los números lo podemos notar. Aún así, se proyecta un proceso epidémico importante, por lo cual un nivel de vacunación superior es necesario. Ahora, una vacunación más extrema del punto 10 de los susceptibles diarios, que es un nivel bastante alto, por lo cual esperamos a futuro una reducción de la epidemia. Y si lo cambiamos en los diferentes comandos que estamos usando, vamos a ver cómo aquí ya con esa cantidad de vacunación ya no hay un proceso epidémico en la población. Y la cantidad de infectados simplemente cae totalmente a solamente 2. Y aquí se ve la ausencia total de infectados. Entonces, este es un ejemplo extremo, pero la idea es ver qué nivel de vacunación es el apropiado y que cuando se mete en R hay que pensarlo en vacunación diaria, en una campaña de vacunación diaria, para que se vaya reduciendo la cantidad de infectados. Podemos tener el caso en que contemos con datos de alguna enfermedad que se dio previamente y que hay registro de los infectados o de los removidos, y con el paquete Simecol podemos observar ese tipo de ajustes. Y acá vemos este ejemplo donde solo tenemos los infectados en el tiempo, y de los susceptibles tenemos la población de un censo. Para ver la cantidad de susceptibles y removidos que hubo en cada día, y ajustar los datos al modelo para obtener los valores de R, que es la tasa de transmisión, y de A, que es la tasa de remoción, vamos a ver los diferentes compartimentos de la población y suponemos que había 0 removidos al inicio. Ahora bien, si se contara con esos datos, se ponen en la primera fila. La idea es poder estimar el resto de datos y los parámetros. Podemos gripe, hacemos una tabla con data frame. Le decimos que los susceptibles va a empezar con un campo inicial que está relleno, que es la población que estaba en el censo, y que después siguen 14 ceros para que los estime los siguientes comandos. En cambio, el de infectados le ponemos que está desde el 1 al 15 con los datos que teníamos, y hacemos lo mismo para los removidos. Solo en el primero tenemos información que es 0 y el resto los tiene que completar la simulación. Entonces vemos aquí el tipo de tabla que se va a rellenar por parte de los comandos, que van a ser los puntos donde tengamos ceros, que es donde no contamos con información. Y en la columna de los infectados, pues vemos que aparecen puros valores de 1, debido a que en la tabla original sí tenemos la información. Con esas dos tablas ya podemos seguir con las ecuaciones, que aquí vamos a utilizar un ajuste para el modelo SIR y llamamos el comando ODE, pero el comando ODE model, que es diferente al que habíamos usado antes, que era solamente ODE. También llamamos la función, solo que hay que ponerle main igual función y le ponemos el tiempo. Las poblaciones iniciales se ponen como init, eso no se puede cambiar acá para que pueda correr el modelo, y los parámetros como parens. Entonces le ponemos que va a haber esa lista, igual como hemos hecho con los anteriores, y escribimos las mismas funciones. Vamos a poner aquí las básicas del SIR para que estime los valores de tamaño de población en cada compartimento, susceptibles, infectados, removidos. Entonces, acá la gracia es que con los datos solo de infectados los va a tomar y va a hacer el ajuste de los datos que hacen falta. Y le decimos aquí la cantidad de tiempos, que en nuestra tabla de Excel eran 15. Ponemos init las poblaciones iniciales que teníamos los susceptibles por un censo. El infectado inicial era 1 y los removidos suponemos que son 0 al inicio. Y metemos los valores. Acá se puede meter un estimado de R
igual de la tasa de remoción, se puede poner un valor estimado, pero no son necesariamente sobre los que va a calcular finalmente el modelo, porque nos va a devolver unos valores por medio de la forma en que se soluciona, que es un método de optimización matemática. Por el momento acá lo que sigue es generar una salida de estas ecuaciones diferenciales. Entonces usamos fit o de model y le decimos el objeto que habíamos creado antes, sirfit, que era la función. Le decimos el tiempo que venía del archivo gripe en la columna tiempo. Y los observados que teníamos venían también de ese archivo de gripe en la columna segunda a la cuarta, que es los susceptibles, toda la columna de infectados y el valor de removidos iniciales. Y aquí está el modo en que va a buscar los valores con SSQ o de model para correr la optimización. Y para eso también usa la tabla donde se van a hacer las estimaciones. Sería con la de gripe.m que habíamos hecho antes. Le indicamos el método port para que haga la optimización matemática. Y aquí le ponemos los valores iniciales de R y A que parta desde 0 en cada uno porque no los conocemos realmente. El comando va a generar una convergencia hacia la solución óptima para estos dos parámetros. Aquí vamos a revisar bien que esté escrito los comandos para que corra. Ok, voy a cambiar aquí nada más esto con una coma por acá y otra coma por acá. Ya ahora sí está bien escrito. Y de esta manera ya aquí vemos cómo ingresando estos comandos. Entonces si llamamos el objeto sirfit_out, buscamos acá y encontramos pues los valores que nos interesan, estimados. Y con eso ya podríamos calcular otras cosas para esta enfermedad, como sería la duración de la fase de transmisión y ver si los datos se ajustaron bien al modelo. Aquí ese tiempo de duración es de 2.23 días en que se podía dar el contagio entre los pobladores de ese pueblo en donde se dio esa gripe. Y si calculamos el valor de RE, nos da que es un 3.7, que es un valor bastante alto, de propagación bastante alto. Que esto lo hacíamos susceptibles por el R sobre A. Y aquí simplemente lo que queremos es pues hacer el gráfico, que sería una simulación de los datos basados en estos observados de infectados para reconstruir cómo fue el proceso que se dio en esa población. Llamamos los parámetros que habíamos generado por medio de la función sirfit en la salida y ponemos los tiempos que aquí podemos extenderlo hasta 20 tiempos. En los datos originales eran 15, pero podemos verlo un poco más allá para la simulación. Y acá ya simulamos esto con sirfit y el comando sin. Para graficarlo usamos el matplot. Le decimos que como objeto para graficar va a usar la salida de la simulación. No le ponemos título, le ponemos en X los días, en Y población. Después le decimos el tipo de líneas que sean continuas y también le tenemos que dar el color a los objetos que están por graficarse, susceptibles, efectivos, removidos, para ver los patrones. Y acá ya se puede graficar para observar cómo se dio el proceso en la simulación. Y lo siguiente es añadir nuestros datos de infectados reales que teníamos en una tabla de datos gripe que estaban en el tiempo y los vamos a añadir como puntos. Y les damos un color rojo y le decimos que use puntos rellenos. Y acá la idea es ver cómo se ajustaron nuestros datos bastante bien a la curva. Le ponemos una leyenda nada más para distinguir en el gráfico, pero de esta manera podemos hacer este tipo de ejercicio con otros datos de enfermedades que ya hayan ocurrido. Y los valores de R y A nos sirven al futuro para nuevos eventos.